Vale, pues entonces vamos a seguir con ese tema que empezamos la clase pasada, que son las tasas de interés. Estábamos con las tasas de interés efectivas y justamente, básicamente definimos las tasas de interés efectivas como la tasa necesaria para pasar de un punto inicial, que es mi valor a un tiempo t1, a un eh, punto final, que es mi valor a tiempo t2. Básicamente esa tasa efectiva es la que aplicábamos directamente sobre el valor acumulado a tiempo t1 para llegar al valor acumulado a tiempo t2. Vimos un ejemplo, ya para finalizar la clase pasada, que básicamente teníamos un portafolio con acciones, y ese portafolio, cuya inversión inicial habían sido 100,000, si nosotros nos fijábamos en el valor de esta inversión al final de cada mes, pues teníamos distintos valores, y como primer inciso tuvimos que encontrar la tasa efectiva mensual de cada mes. Si se dan cuenta, pues en este caso, las tasas de los 3 meses son distintas. Incluso una de ellas es negativa. El primer mes tuvimos una tasa del 2.32%, luego para el segundo mes subió a aproximadamente 8%, y para el tercer mes fue negativa, de aproximadamente menos 4%. Entonces, pues así es como encontramos las tasas efectivas por periodo, y ahora vamos a pasar a otro inciso. Dentro de este mismo ejercicio. Entonces, solo déjenme ajustar un poco la cuadrícula. Vale. Entonces, inciso B, encontrar una tasa efectiva mensual nivelada que dé el mismo resultado al final del mes 3. Ok, entonces el inciso B nos está pidiendo una tasa mensual nivelada. ¿Qué se está refiriendo con esto? Entonces, nada más de nuevo, hacemos nuestra línea del tiempo. Aquí tenemos que a tiempo 0, nuestro saldo es de 100,000, y nos está diciendo que dé el mismo resultado al final del mes 3. Entonces, por aquí está el mes 1, el mes 2 y el mes 3, y sabemos que al final del tercer mes tenemos 106,270. Este es el tiempo que está en meses. Ok, entonces, nada más recordatorio. Nosotros encontramos que de tiempo 0 a tiempo 1 aplicábamos una tasa I1, del tiempo 1 al tiempo 2 aplicábamos una tasa I2, y del tiempo 2 al tiempo 3 aplicábamos una tasa I3. Lo que me está diciendo a lo que se refiere una tasa nivelada es, vamos a encontrar una tasa tal que I1 sea igual a I2, y esto a su vez sea igual a I3, de tal manera que si nosotros avanzamos de tiempo 0 a tiempo 3, a partir de estos 100,000 vamos a llegar a este saldo de 106,270. Y esto lo vamos a llamar I, esta tasa nivelada. Eso es a lo que se refiere cuando digo una tasa nivelada. Es decir, un camino para llegar de aquí a acá, pues ya vimos que es con estas tres tasas que son distintas y cuyo valor calculamos en el ejercicio pasado. Pero ahora quisiéramos encontrar una manera de llegar de aquí a acá cuando estas tasas son iguales. Entonces, ¿cómo lo vamos a
resolver. Entonces buscamos I mensual. Recuerden, nos están pidiendo la tasa mensual. ¿Qué tiene que cumplir esta tasa mensual? Que el valor acumulado después de 3 meses, es decir, 106,000, bueno, que el valor acumulado después de 3 meses, 106,270, sea igual a mi inversión inicial, que son 100,000. Esto multiplicado por 1 más I, que es mi tasa mensual, y al cubo, porque son 3 meses. Entonces, que el valor acumulado de estos 100,000 a una tasa I mensual después de 3 meses sea 106,270. Y pues ya básicamente esto, ¿cómo lo resolvemos? Esto implica, voy a dividir 100,000 acá, entonces 1.06270 es igual a 1 más I al cubo, y esto implica que I va a ser igual a raíz cúbica de 1.0627 menos 1. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con esa cuenta? Es 0.02. Ok, más decimales tendrás por ahí. Cero 0,4. cuatro. Gracias. También gracias, Mayra. Ok, y esto es una tasa del 2.04%. Entonces esta va a ser mi tasa nivelada. De nuevo, ¿qué quiere decir con tasa nivelada? Si yo empiezo con 100,000 y cada mes le aplico una tasa del 2.04% durante 3 meses, voy a llegar a estos 106,270, es decir, voy a llegar al mismo resultado que con lo que llegábamos con nuestras 3 tasas distintas. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿O a qué me refiero con tasa nivelada? Está claro. No, ninguna. Ok, entonces, si no hay duda con esto, vamos a ver otro ejemplo, donde aquí vamos a meternos un poquito al concepto de tasas equivalentes. Digo, todavía no lo vamos a abordar de forma general, pero nos va a servir como para una idea de lo que son. Entonces, acá abajo. Uy, vamos a poner otro ejemplo. Entonces, vamos a ver en esto, es encontrar una tasa efectiva trimestral que acumule el mismo monto que una tasa de interés efectiva bimestral del 2% en un año. Ok, entonces,
ejemplo o ejercicio, nos pide encontrar una tasa efectiva trimestral que acumule el mismo monto que una tasa de interés efectiva bimestral del 2% en un año. Entonces vamos a ver más o menos cómo se ve. Okay. La primera pregunta que primero resolvamos la pregunta. ¿Cuánto acumula una unidad monetaria? Recuerden que esta abreviación OM es una unidad monetaria. En un año, utilizando una tasa bimestral del 2%. Voy a pasar a la otra hoja para seguir escribiendo. Me voy a llevar esto para no perder la idea. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuánto va a acumular una unidad monetaria con una tasa bimestral del 2%. ¿Cuántos bimestres tiene un año? 6. 6. Gracias. Entonces, esto va a ser mi año. Esto está en bimestres. Y pues aquí empiezo con una unidad monetaria. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues le voy a aplicar una tasa del 2% cada bimestre, de acá a acá 2%, de acá a acá 2%, y así sucesivamente, y en el último bimestre una tasa del 2%. Eh, 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 ay, Es como con el mismo monto inicial de los 100,000. no, esto es con una unidad monetaria. O sea, este ya es otro ejercicio, digamos. Entonces, sea X dicho monto acumulado, entonces, ¿cómo calculamos esta X? Con las fórmulas que ya conocemos. 1 más 0.02 a la 6. Ujú. Es mi monto inicial, que en este caso es 1. Yo lo voy a poner para que se vea obvio, pero no tendríamos que ponerlo. Y ¿quién fue? ¿Paola? Ok. Sí. Gracias, Paola. Como bien dijo Paola, esto es, tenemos que llevar esto a una tasa de interés del 2%, es 1 más 0.02. Y todo esto, el número de periodos que tenemos que llevarlo hacia adelante, que es 6. Esto es 1.02 a la 6. ¿Y esto cuánto les da? 1.1261. Gracias. Ok, entonces ya sabemos cuánto acumula una unidad monetaria. Si lo acumulamos con una tasa bimestral del 2% durante todo un año. Esa es la primera parte. Entonces, ahora buscamos una tasa I trimestral. Vamos a ponerle I trim. Tal que acumule 1.1261 en un periodo de un año. De nuevo, una línea del tiempo.
¿Cuántos trimestres tiene un año? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Esto es mi año. Estos son 4. Y esto está en trimestres. Entonces, de nuevo, aquí voy a empezar con una unidad monetaria al inicio de año o a tiempo 0, pero ahora ya sé que al final del año, o en este caso a tiempo 4, tengo que terminar con 1.1261 unidades monetarias. Ahora justo la pregunta es, buscamos si trimestral tal que si aplicamos una tasa nivelada cada trimestre, durante 4 trimestres, que es mi periodo de un año, lleguemos de este punto a este punto. O en la expresión que ya conocemos, buscamos una I trimestral, tal que si tengo mi unidad monetaria, y esto lo acumulo, mi I trimestral, y lo acumulo durante 4 periodos, que es un año, esto tiene que ser igual a 1.126. De aquí ya puedo despejar mi I trimestral. Esto implica que I trimestral va a ser igual a raíz cuarta de 1.126, 1, por ahí, menos 1. ¿Ya alguien por favor me ayuda con esta cuenta? $0.0301. 0.0301, gracias. O en otras palabras, 3.01%. Esta va a ser mi tasa trimestral equivalente. ¿Qué quiere decir? Que es equivalente, si yo empiezo con una unidad monetaria al día de hoy, utilizar una tasa bimestral del 2% durante un año, a utilizar una tasa trimestral del 3.01% durante un año. Con cualquiera de las dos voy a llegar al mismo monto acumulado después de ese año. Insisto, este concepto general de tasa equivalente lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pues esto nos da una idea de a qué se refiere con tasas equivalentes. Van a ser un par de tasas que aplicándolos a la misma cantidad inicial o al mismo monto inicial, nos van a hacer llegar al mismo valor acumulado en un cierto periodo. Insisto, esto lo vamos a anotar bien después. Entonces, nada más quiero que se queden con la idea general. ¿Alguna duda sobre este ejercicio, sobre esto que acabamos de hacer? No. Ninguna. Super. Entonces, insisto, esto fue una breve introducción a lo que va a ser tasas equivalentes. Es un tema que probablemente veamos. No, todavía falta. Pero bueno, insisto, lo vamos a definir más adelante. Ok, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a pasar con el siguiente tema. Básicamente, es que en lo que acaban de anotar, les platico, ya vimos lo que es una tasa efectiva, insisto, es la tasa que ocupamos directamente para llegar de un punto A a un punto B. Ahora vamos a ver el otro tipo de tasas de interés. Estas tasas de interés se van a conocer como tasas de interés nominales. Estas tasas de interés nominales no las vamos a poder ocupar directamente. Antes tenemos que hacer un pequeño ajuste. Entonces ahorita vamos a ver a qué se refiere con ese ajuste. Entonces voy a pasar a la otra página. Entonces, esto, vamos a ver. Tasas de interés nominales. Antes de dar un concepto un poco más general, vamos a ver
Vamos a explicarlo con un caso más particular. Entonces, una tasa del 1% efectiva mensual se le llega a nombrar como tasa de interés nominal del 12% convertible. También puedo ocupar la palabra pagable o capitalizable. Capitalizable 12 veces al año o mensualmente. Profe, ¿puso pagable o Pagable, sí, se confunde ahí, ¿no? Parece que dice pagable. Pero sí, es pagable. ok, gracias? Pagable o capitalizable 12 veces al año o mensualmente. Y esta se denotará como mi tasa de interés, y ahora esta notación es lo nuevo, entre paréntesis, y como superíndice vamos a poner el número de capitalizaciones al año, o el número de veces que se paga al año esta tasa, en este caso es 12, y en este caso quedamos que esta tasa nominal va a ser igual al 12%. Entonces, va de nuevo, una tasa del 1% efectivo mensual, también la podemos nombrar como tasa de interés nominal, ojo, estas son las tasas nominales, del 12% convertible, pagable o capitalizable, las tres palabras se pueden llegar a ocupar indistintamente, 12 veces al año de forma mensual. Indirectamente, ¿qué estamos haciendo a representar esta tasa? Si paga 1% mensual, entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo es sumar este 1% 12 veces, o el número de veces que se convierte en el año, y de ahí obtengo este 12. Ojo, dado que estamos hablando de interés compuesto, ya sabemos que si quisiéramos calcular por ahí una tasa, ¿cómo decirlo? Si tengo dos tasas de interés en dos periodos distintos y quisiera calcular la tasa total en ese periodo, pues no basta con sumarlo, porque al final, por la manera en cómo estamos acumulando el valor, factor 1 más, tendríamos que hacer ahí otra cosa distinta. Esto solamente es notación. Esta I12 del 12% no la podemos ocupar directamente. Cuando ocupemos una I12 del 12%, lo que vamos a ocupar va a ser la tasa efectiva mensual del 1%. Esto es lo que me indica esto. Vamos a ver ahorita un poquito más ejemplos para que vaya quedando más claro. Pero entonces, primero quédense con esta idea. Una tasa de interés nominal no la vamos a ocupar directamente en nuestro cálculo, así como lo hacemos con las efectivas, o por lo menos de esa forma. Simplemente me está denotando aquí adentro, en esta expresión, hay encerrada una tasa efectiva. En este caso es una tasa efectiva mensual del 1%. Y esa tasa efectiva mensual ya es la que vamos a poder ocupar, como ya sabemos. Entonces, como que esa es la primera idea que quiero que quede claro. Por ejemplo, si nos refiriéramos a una I6 del 18%, ¿qué información podemos obtener de esta notación? La primera información importante es que es una tasa de interés nominal. Recuerden, siempre que vean esta notación con el paréntesis arriba de la I, es una tasa de interés nominal. Lo segundo que nos están diciendo es ¿cuántas veces se capitaliza al año? Se capitaliza
6 veces al año. Si se capitaliza 6 veces al año, también lo podemos decir, o de forma bimestral. Hay 6 bimestres en un año y esta cosa se capitaliza 6 veces al año. Entonces tenemos una tasa que es nominal y se capitaliza 6 veces al año. ¿Cómo podemos obtener la tasa efectiva? Pues, en este caso, insisto, ahorita lo anotamos bien. Si aquí teníamos una tasa nominal del 12% y esto me implicaba una tasa efectiva del 1%, ¿cómo creen que pueda obtener la tasa efectiva en este caso? ¿Qué cuentita tendría que hacer? División. Exacto. Si divido este 18% entre 6, así voy a poder obtener mi tasa efectiva. Entonces, mi tasa efectiva es una I bimestral del 3%. Esta es la tasa implícita efectiva que vamos a encontrar en esta expresión. Tengo una tasa bimestral del 3% que se capitaliza 6 veces al año. Si sumas, digamos, esas tasas, o sea, este 3% lo sumas 6 veces, pues me va a quedar como este 18% de total al año. Entonces, por eso de aquí puedo obtener como esta tasa bimestral. Y a esta I6 la llamamos tasa nominal del 18% capitalizable bimestralmente. De nuevo, esta I6 del 18 no me está dando una tasa como tal que puedo yo ocupar directamente en mi cálculo para llegar de un punto a otro, sino aquí adentro hay una tasa efectiva ahí escondida, la cual en este caso es una tasa bimestral efectiva del 3%. Básicamente esta es la idea principal de cómo funcionan estas tasas. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Ok, ahora tengo una I4 del 15%. Lo primero que me gustaría preguntarles, ¿cómo leo esta tasa? Primero, por la notación, ¿esta es una tasa nominal o es una tasa efectiva? Nominal. Es nominal. Ok, entonces Sí. esta es una tasa nominal. Se, se capitaliza 4 veces al año o de forma trimestral. Muy bien. Entonces, esta es una tasa nominal del 15%, capitalizable 4 veces al año. Eso es lo que me está indicando este 4. O, ¿qué pasa si, qué periodos me quedan si divido mi año en 4 partes iguales? Me quedan trimestres. Capitalizable 4 veces al año o de forma trimestral. Ok, muy bien. Así es como leemos esta tasa. Esta es una tasa nominal del 15% capitalizable 4 veces al año o de forma trimestral. ¿Qué quiere decir? Que la tasa efectiva que está metida dentro de esta expresión va a ser una tasa efectiva trimestral. Vamos a llevarnos esto.
Entonces, tengo esto, implica que si yo divido esta I4 entre 4, que es el número de capitalizaciones, esto me va a quedar como 15% entre 4, y esto me queda 3.75% mensual, Dios, 3.75%. Entonces esto implica que 3.75% es la tasa efectiva, y en este caso, trimestral. Entonces tengo una tasa que gana 3.75% de forma trimestral. Esa va a ser mi tasa efectiva. Si lo queremos ver así, hay 4 trimestres en un año. Si sumo esto 4 veces, me va a dar mi tasa nominal del 15% capitalizable 4 veces al año. De nuevo, esta tasa trimestral es la que puedo ocupar ya en los cálculos que nosotros conocemos, 1 más algo al número de trimestres. Y esto es solamente una expresión para representar esta forma de acá. ¿Alguna duda de este ejemplo? Ya va quedando un poco más claro a qué nos referimos con tasas nominales. Sí, todo claro. Y vamos a ver más otra cosita. Supongan ahora que tengo una I del 10% efectiva semestral. Ahora quiero encontrar la tasa nominal donde pueda yo representar esta tasa efectiva semestral. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo se les ocurre hacerlo? Bueno, primero sería como la gráfica y si es semestral, quiere decir que cada semestre es del 10%, por lo cual el año serían 2, que sería 20% por así decirlo, y ya de ahí sería la tasa nominal del I a la 2 igual a 20, ¿no? O en esa parte me perdí. Sí, muy bien. ¿Quién habló? Perdón. Abraham Ah, hizo el gracias, intento. Abraham. Sí, es que no me aparece aquí. Va, súper. Muy bien dicho, Abraham. Eh, Recuerden, en una tasa nominal nos tenemos que fijar en el número de capitalizaciones por año. Siempre es un año. ¿Cuántos semestres caben en un año? Pues dos semestres. Entonces, mi notación para tasa nominal es una I y aquí un paréntesis. En este paréntesis tenemos que poner de nuevo el número de capitalizaciones por año. En este caso es semestral, es un 2. Ahora, si cada semestre gana un 10%, si esto yo lo multiplico por mis 2 periodos que hay por mis 2 semestres que hay en un año, esto me queda una tasa del 20%. Entonces, en este caso, de una efectiva pasé a una nominal y lo puedo hacer de esta manera. Me fijo en el número de capitalizaciones que hay en el año, si en este caso es semestre, pues son 2, y pues simplemente multiplico mi tasa efectiva por este número que está aquí para obtener la tasa nominal. Por ahí vi una duda en el chat, pregunta Axel, entonces las nominales nunca las usamos en la solución de problemas, hay que convertir. No directamente, exacto. O sea, si te dan una tasa nominal, lo que se sugiere es convertirlo a tasa efectiva y ya después ocuparlo. Vamos a ver una fórmula donde se pueden ocupar, pues no voy a decir directamente porque al final se hace un ajuste que es básicamente convertirlo a una tasa efectiva. Pero sí, o sea, no es como la tasa efectiva que la podíamos ocupar directamente, sí hay que hacerle ahí algo. ¿Las capitalizaciones deben ser siempre números enteros? No. Ahorita sí vamos a ver no, de hecho creo que sí hay un punto donde vemos números fraccionarios, pero sí, no tienen que ser enteros, pueden ser fraccionarios. Por ejemplo, si hablamos de un 2, pues es capitalizable 2 veces al año. Si hablamos de un 4, pues es capitalizable 4 veces al año. Mm, ¿Qué se les ocurre a ustedes que significaría si pusiéramos un medio en el número de capitalizaciones?
se capitaliza un medio cada año. Capitalice cada 2 años. Bueno, o sea Exacto, que el periodo sea de 2 años. exacto, muy bien. Podemos ocupar números fraccionarios y eso va a ser para tasas cuya capitalización sea mayor que un año. Si pongo un medio aquí, quiere decir que cada año se va a capitalizar la mitad, es decir, vamos a tener una tasa efectiva bianual, que se capitaliza 2 veces al año. Entonces, sí pueden existir números fraccionarios ahí. Lo más común son enteros, pero también pueden ocupar fraccionarios. Ok, vale, súper. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bienvenidos a las tasas nominales. Entonces vamos a poner un poco más general este cálculo. Una tasa IM, que es mi tasa de interés nominal capitalizable, pagable o convertible, M veces al año, será una tasa, bueno, justo lo que voy a escribir, una tasa nominal pagable M veces al año, la cual implica una tasa efectiva cada enésimo de año de IM entre M. Entonces es justamente lo que estuvimos haciendo en estos ejemplos. Una tasa IM, que la vamos a llamar nominal pagable M veces al año, va a implicar una tasa efectiva de IM sobre M, es decir, ¿cómo obtenemos la efectiva? Simplemente dividiendo entre el número de capitalizaciones esta tasa nominal. Y aquí lo importante es que el periodo va a ser cada enésimo de año. En este caso, tengo una tasa efectiva semestral. M es igual a 2. Entonces, parto mi año en 2 partes iguales. Y pues mi tasa efectiva va a ser efectiva en cada uno de esos periodos en cada uno de esos 2 periodos en los que partí o de forma semestral. En este caso, donde tengo un 4, M es igual a 4, parto mi año en 4 partes iguales, eso me queda trimestres. Entonces la tasa va a ser efectiva cada trimestre, sucesivamente. Esto es básicamente como dejar más claro lo que acabamos de hacer en esos ejemplos que vimos. Ok, si no hay ninguna duda, vamos a hacer unos cuantos ejercicios para tratar de encontrar cómo podemos ocupar esta tasa nominal. O sea, cuál es el ajuste que tendríamos que ocuparlo si quisiéramos ocuparlo directamente en el cálculo. Voy a pasar a otra hoja. Entonces, ejercicio. Se invierten 1,500 pesos el 1 de octubre del 2000. ¿Cuánto se acumula al 1 de enero del 2005? Y, inciso A,
con una tasa nominal capitalizable 12 veces al año, es decir, una I12 del 12%. Ok, entonces, esto es bastante simple, tenemos mi línea del tiempo. Estamos parados aquí al 1 de octubre del 2000. Y empezamos con 1500. Y quisiéramos saber al 1 de enero del 2005 cuánto acumulamos. Primera pregunta. Esta tasa nominal capitalizable 12 veces al año, ¿a qué es equivalente? A una de 1% mensual. Exacto. Muchas gracias, Axel. Entonces, esto implica que tenemos una tasa efectiva mensual del 12% sobre M, que en este caso es 12, es decir, del 1%. Este es el primer paso, es el más crítico y pues básicamente con esto ya podemos aplicar todo lo que ya sabemos. Ya tenemos una tasa efectiva mensual del 1%. Entonces, ¿qué seguiría si ya tengo mi tasa? Contar los meses que pasan desde el 1 de octubre hasta... Exacto. Exacto. Encontremos T. Entonces, quiero saber cuántos meses pasan del 1 de octubre del 2000 al 1 de enero del 2005. Insisto, lo primero, la sugerencia es contar primero años completos y ya después los meses que les falten. Dado que nos vamos a ir al 1 de enero del 2005, vamos a hacerlo ahora, vamos a contar primero del 1 de enero del 2001 al 1 de enero del 2005, ¿cuántos años completos pasan? 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí. Son 4 años, gracias, que son 48 meses. Ahora, ¿qué nos falta por contar? Pues del 1 de octubre del 2000 al 1 de enero del 2001. ¿Cuántos meses completos pasan? 3. 3. 3. Todo octubre, todo noviembre, todo diciembre. Son 3 meses. Entonces, eso nos da un total. Ay, se supone que esto es una llave. Esto nos da un total de 51. 51 meses. Exacto. Entonces, pues básicamente queremos acumular un monto inicial de 1500 utilizando una tasa del 1% durante 51 meses. Entonces, así. Y A, vamos a ponerlo aquí súper explícito, de 51 meses. Va a ser igual a mi monto inicial, que son 1500. Esto por 1.01, que es 1 más I. Todo esto a la 51. Y esto se hace en la cuenta y si yo no la regué, les tendría que quedar 2491.61. Entonces, si se dan cuenta, pues esto básicamente es ya hacer lo que sabíamos. El paso intermedio que dimos, o el paso inicial fue, a partir de la tasa nominal, encontrar la tasa efectiva, y ya con eso nos seguimos con lo que ya conocemos. Vamos a ver, inciso B. Ahora vamos a ocupar una tasa I3 del 15%. Esta es una tasa capitalizable 3 veces al año, o si ustedes parten del año en 3 partes iguales, van a quedar cuatrimestres. O capitalizable de forma cuatrimestral. Entonces, la primera pregunta aquí, ¿cuál es mi tasa efectiva implícita en esta cosa?
5%, Listo. ¿no? ¿Perdón? 5%, ¿no? 5. Gracias. Esto implica una tasa cuatrimestral igual al 5%. ¿Cómo obtuvimos este 5%? Recuerden, este 15% lo dividimos entre el número de capitalizaciones. ¿Ok? Ya tenemos la tasa. En este caso, ¿cuál es T? ¿Cómo podemos calcular T? Quiero el número de cuatrimestres en 51 meses. ¿Cómo lo harían? 51 entre 4. Exacto. Aquí en este caso, obtener el número de meses me ayudó. Ya simplemente divido entre 4 para saber cuántos cuatrimestres tengo. Y pues ya con esto, mi A, vamos a poner aquí implícito, de 51 cuartos de cuatrimestre. ¿Cómo lo calculo? Pues ese es mi valor inicial, que es 1500, por 1 más la tasa, que en este caso es 1.05. Y todo esto elevado al número de periodos, que es 51 cuartos. ¿Eso alguien me ayuda, porfa? En los comentarios pusieron algo. Gracias, Mayra. 2794.18. Gracias. Vale. Entonces, de nuevo, solamente mi paso intermedio fue obtener la tasa efectiva. Aquí nada más una observación, lo pongo acá. 51 meses, si quisiéramos obtener el número de años, lo tengo como 51 doceavos. Esto es el número de años. Y si a este número de años yo lo multiplico por mi número de capitalizaciones, esto es 3 por 51 doceavos, voy a obtener 51 cuartos de cuatrimestre. Nada más tenganlo en la mira. El número de años, yo lo multipliqué por mi M y obtengo este numerito que ocupé acá. Ahora vamos a ver por qué lo estoy mencionando. ¿Ok? Vamos a hacer ya el último. Inciso C. Tengo una I2 del 9%. Entonces, primera pregunta, ya se saben, ¿qué tenemos que hacer primero? La tasa efectiva, ¿no? En este caso va a ser una tasa efectiva. De 4.5%. Ok. ¿Y qué periodicidad tiene esta tasa? Semestral. Semestral. Gracias. Entonces va a ser una tasa semestral del 4.5%, 2 veces al año. Si partimos el año en 2, pues nos quedan periodos de 6 meses o un semestre. Y pues mi T ahora es, tengo 51 meses y lo quiero partir en periodos de 6 meses, es decir, 51 sextos de semestres. Esto implica que mi A
de 51 sextos de semestre va a ser igual, mi monto inicial, que son 1500, por 1.045, y esto elevado a la 51 sextos. Si por favor alguien me ayuda con esto de acá. Mientras esta observación, si mis 51, quedamos que tenemos 51 doceavos de año, y si esto lo multiplico por mi m, pues esto justamente me da 51 sextos. Gracias, Mayra. 2180.62. Ok, entonces, de nuevo, pues básicamente pasamos mi tasa nominal a efectiva y de ahí resolvemos el problema. Para la clase que viene, justamente vamos a ver, ya que sé el procedimiento, pues básicamente si la idea es convertir mi tasa nominal a efectiva y utilizarla, pues voy a meterla entonces en mi cálculo, pero voy a tenerle que hacer este ajuste que les digo, que es básicamente convertirlo a una tasa efectiva. Es lo que vamos a ver en la clase que viene. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia. Oh, claro. No, Súper. ninguna. Profesor, ¿puede regresar tantito la página, por favor? Sí, claro. Ahí está bien. Sí, ya. Gracias. Súper. Entonces detengo la grabación.